Vamos a compartir información en relación a cómo se evalúa mediante imágenes el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, y también, por supuesto, el cráneo. Primero vamos a ver sobre la bóveda craneal. Como en imágenes siempre es necesario recordar la anatomía normal y eso nos facilita a nosotros eh, tratar de hacer una correlación anatómica en imágenes. Entonces vamos a ver ahora la parte cómo se evalúa la bóveda craneal. Para ello nosotros tenemos en la actualidad dos modalidades, la radiografía convencional y la tomografía computarizada. En la radiografía convencional hay varias proyecciones. Una proyección es la posterior-anterior, la otra proyección es la que se llama la semiaxial y la otra se llama la lateral. Estas proyecciones entre ellos se complementan, pero también cada proyección nos permite a nosotros observar algunas particularidades de la bóveda craneal y también de la base del cráneo. Por ejemplo, en la proyección posterior-anterior, ¿qué nos permite ver? Aparte de ver la parte del hueso de la bóveda craneal, también podemos ver la órbita, ¿no? La órbita. Podemos ver también los senos frontales, los etmoidales. Este borde de aquí significa el borde superior del peñasco y esto es la petrosa. Y acá hay una imagen casi como un conducto radiolucente que corresponde al conducto auditivo interno. La idea es que cuando uno tiene una imagen hay que tratar de aprovechar de ver todo lo que la imagen nos muestra. A veces nosotros nos limitamos solamente a apreciar solamente un determinado espacio anatómico. Creo es bueno revisar toda la imagen que nos muestra del paciente. La otra proyección es la semiaxial. Esta proyección nos permite a nosotros muy bien ver el borde del peñasco, el borde del peñasco, esta imagen tubular radiolucente que corresponde al conducto auditivo interno. Y aquí se ve una imagen rectangular que corresponde al dorso celar, ¿no? De tal forma que si yo quiero, por ejemplo, evaluar el peñasco, esta proyección me va a dar buena información. Si yo quiero evaluar el conducto auditivo interno, también esta proyección me va a dar una buena información. Otra proyección es la lateral, donde yo puedo ver la bóveda craneal, puedo ver el piso del cráneo, puedo también ver el macizo facial en esta parte, ¿no? El piso anterior, el piso medio y el piso posterior. En el piso medio tal vez resalta con mucha nitidez es la forma de la silla turca, ¿no? Sus partes, quinoides anterior, el piso de la silla turca, el dorso celar que se ve aquí de forma lineal, aquí lo vemos de una forma horizontal en esa parte. También no olvidarse que la bóveda craneal se puede ver estas imágenes así radiolúcidas como si fuese una cremallera. Eso corresponde a la sutura coronal y a la sutura lambdoidea en esa parte. Y aquí se ven las imágenes también pequeñas de aspecto tubular que son radiolucentes. Eso corresponde a la impresión que dejan los vasos sanguíneos que se encuentran en la tabla interna. Esto es bueno recordar porque nos permite a nosotros diferenciar si habría o no fractura en el paciente. Entonces tenemos que recordar, los vasos se ven de esta forma y la fractura se ve
de otra naturaleza en esa parte. Esto es ya viendo una tomografía del cráneo. Por supuesto, en la tomografía del cráneo, los datos que nos muestran son mucho más seguros, mucho más definidos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cráneo, la tabla externa, la tabla interna, y entre ambos se ve el diplo. Se ve el diplo en esa parte. Igual, esto también corresponde a las células mastoideas en ambos lados, el hueso occipital, la protuberancia occipital interna, el clivo se ve aquí en esta parte. Y un poco más descendiendo se ve las células mastoideas, la sutura lambdoidea, Estas suturas hay que recordar porque si un paciente tiene un traumatismo, supóngase que se haya golpeado la parte occipital y queremos saber si el paciente tiene una fisura en el occipital. Si no recordamos que esto es normal, podemos erróneamente decir que de repente el paciente tiene una fisura en el occipital, cuando lo que simplemente se ve es la sutura lambdoidea en esa parte. Como vemos, la tomografía tiene un mayor alcance, mayor definición en la parte ósea. Por supuesto, hay también pacientes que tienen patología a nivel del piso de la bóveda craneal. Y algunas veces, pues cuando no tenemos tomógrafo, usamos la radiografía. Se le pide al paciente una radiografía base de cráneo, como se muestra acá. Por supuesto, aquí en la base de cráneo no es tan fácil tratar de identificar los diferentes conductos y agujeros que se encuentran en la base del cráneo. Aquí tal vez lo evidente es esta imagen ovalada, que corresponde al agujero oval por donde transcurre una rama del nervio del trigémino en esa parte. Pero felizmente ahora el tomógrafo sí. El tomógrafo, solicitamos un estudio de base de cráneo del paciente y aquí sí nos muestra todos los agujeros que se encuentran en la base del cráneo, en esta parte. Y aquí tenemos para poder identificar con bastante tranquilidad, por ejemplo, este es el agujero oval, el agujero redondo menor, el agujero redondo mayor, ¿no? Y este es el agujero magno, el clivus, por ejemplo, en esta parte. Entonces tenemos esa opción, ¿no? Si queremos estudiar base del cráneo, lo recomendable es un estudio con tomografía en esta parte. Pero como hacíamos mención hace un momento, cuando yo tengo un estudio de radiografía del cráneo lateral, tengo que ver, esto corresponde a la sutura coronal, a la sutura sagital. Y aquí se ven varias imágenes de esta naturaleza, se ve de esta forma, que corresponde al trayecto de los vasos sanguíneos en la tabla interna. Esto es normal, pero hay que recordar porque se puede confundir cuando se trata de un paciente que tiene como antecedente un trauma y podríamos sospechar que es un trayecto de fractura. Por eso esto es necesario recordar. Si queremos ser un poquito más enfáticos, tener una opinión mucho más detallada de la bóveda craneal, pues si tenemos la posibilidad, se le pide al paciente una tomografía espiral multicorte en reconstrucción 3D. Y como se ve muy bien la bóveda craneal, ¿verdad? Aquí se ve, por ejemplo, la sutura coronal, la sutura lambdoidea, la sutura temporoparietal, la sutura sagital superior se ve muy bien aquí en esta parte, ¿no es cierto? Las suturas coronal, las lambdoideas
y la coronal. Algunas personas tienen una pequeña, una prominencia ósea a nivel del occipital. Esa es una variante anatómica, ¿no? Se llama protuberancia occipital externa, ¿no? Claro, en una persona es un poquito grande, que a veces un poco ya molesta con la estética a veces, pero son pequeños por lo general en esa parte. Y aquí les muestro un ejemplo de un niño que tenía un problema en el cráneo. La familia refiere que el cráneo tiene una forma diferente, dice, no es igual que el cráneo, igual que sus hermanos. Le hacemos un estudio con tomografía en 3D y vean lo que se observa. Esta es la sutura coronal, la sutura lambdoidea, la sutura temporoparietal, la sutura coronal, lambdoidea, y no se ve la sutura del seno longitudinal superior. No se aprecia eso. No se aprecia. ¿Por qué? Porque en este caso esa sutura se ha fusionado precozmente, y así la fusión tan severa que no deja nada de lo que sería un rasgo de la cisura, ¿no? Y eso se llama craniosinostosis. Craniosinostosis se llama esa parte. Y cuando compromete la estructura sagital, denomina el nombre de dolicocefalia en esa parte. Entonces, por ejemplo, con la tomografía en 3D, podemos apreciar nosotros de manera adecuada las suturas en esa parte. Otras veces sucede también que el paciente hace la consulta al hospital, porque dice el paciente al momento de peinarse, siente una tumoración en los tejidos blandos, epicraneales. Esta es la tomografía, este es el cerebro, esto corresponde a la bóveda craneal, y aquí se ve una imagen ovalada, oscura, que en tomografía se denomina hipodenso. Le hacen su estudio ventana ósea, que es esta, y nuevamente es evidente esa imagen ovalada. Y si aquí vemos, por ejemplo, se puede diferenciar. Esto es la forma como se ve el hueso en tomografía. Y esto es la densidad, cómo se ve el tejido epicraneal. Y esto es otra estructura que no corresponde ni a la parte ni al hueso, ni tampoco corresponde a los tejidos blandos epicraneales. El tomógrafo felizmente tiene un apoyo que se puede hacer en cualquier tomógrafo, y es sencillo. Usted va a tomografía o usted solicita para que le haga la medición de esta imagen. ¿Qué se hace? La medición de la densidad. Por ejemplo, aquí le han puesto el cursor, y aquí le hacen la medición, dice menos 112.9 unidad Hounsfield. ¿Correcto? Listo. Entonces, con eso ya de manera categórica decimos que esta imagen corresponde a grasa, es decir, es un lipoma, en esa parte. Entonces, en tomografía, independientemente de la estructura anatómica que estamos estudiando, sea cráneo, tórax, sistema digestivo, la parte ósea, usted puede hacer la medición en una vez Hounsfield, y eso va a orientar. La grasa está a un promedio de menos 100. La grasa está en ese promedio, en esa parte. Algunos ejemplos que afectan a la bóveda craneal. Por ejemplo, este paciente que viene al hospital porque refiere mucho dolor y refiere que en la parte posterior del cráneo no siente el hueso como en los demás componentes. Le hacemos el estudio, esta es ventana parenquimal, y aquí se ve de menor densidad la parte que corresponde a tabla externa y a tabla interna. Al realizarse el estudio en ventana ósea, prácticamente no se ve la tabla
externa ni la tabla interna. Por aquí algún fragmento. Esto corresponde a un paciente. Esta imagen corresponde a la metástasis. A la metástasis. Cuando hay metástasis en la bóveda craneal, se compromete la tabla interna, se compromete la tabla externa y también se compromete el diplo, se compromete. Puede ser uno, como se ve acá, o puede ser varios, como se aprecia en este esquema, en esa parte. Entonces, también siempre hay que recordar que el cráneo, la bóveda craneal como hueso, también puede ser blanco de metástasis, ¿no? De otra parte del cuerpo. Está relacionado principalmente con la mama, con tumores de mama y con tumores de pulmón, esa parte. Otras veces, cuando estudiamos la bóveda craneal, se ve esta imagen, una imagen ovalada. Dentro de ella se ve varias imágenes así, como unos fragmentos, como unos tabiques. Todos ellos están ubicados básicamente en el diploe, en esa parte. De alguna forma se mantiene la tabla interna, se mantiene la tabla externa. Y esto corresponde a un hemangioma. El hemangioma es una lesión expansiva que tiene un componente vascular en esta parte. Pero es bueno esto recordar porque también habría la pregunta, ¿y si es metástasis? Claro, pues de que sea también metástasis. Pero la metástasis te compromete también la tabla interna y la tabla externa. Y por lo general no se ve estos trayectos, estas trabéculas hiperdensas en el interior. Otra imagen que suele verse es, a veces el paciente llega al hospital con una cefalea variable de varias semanas de evolución, le hacen su radiografía y se ve varias imágenes radiotransparentes, no tienen una forma definida, compromete la parte frontal, parietal, occipital, en todos ellos compromete, ¿no? Esa parte. Son imágenes radiolucentes que significan una destrucción ósea o llamado lisis u osteolisis en esa parte. De otro paciente le hacen la tomografía con el mismo problema y se ve que la lesión está empezando en el diploe y el diploe está ahí extendiéndose hacia ambas tablas. También se llama imágenes hipodensas y ese reflejo de lesiones destructivas, o sea, osteolíticas o líticas. La presencia del número de lesiones va a depender del tiempo de enfermedad. Cuando, por supuesto, es más tiempo de enfermedad, las lesiones son más numerosas. Pero cuando recién empieza el problema, las lesiones son pequeñas en esta parte. Entonces, siempre que vemos una imagen así en el cráneo, una opción es pensar que pueda tratarse un mieloma, por supuesto. Esta es la parte opuesta. También es motivo de consulta de los pacientes, ¿no? Refiere que al peinarse, ellos sienten una cosa ahí un poco endurada, dice duro, pero no duele, no molesta. Esto se ve más en la región occipital y también en la región temporal, se ve esa parte. Esta es en la tomografía, una imagen hiperdensa. En la radiografía se ve, por supuesto aquí mucho más grande, también en una imagen radiopaca. Estas imágenes corresponden a un osteoma. El osteoma es un crecimiento del hueso a expensas de la tabla externa. Todos ellos son que lo que se ve en el hospital, porque el paciente se da cuenta que hay algo que le está molestando en la bóveda craneal del paciente, en esta parte. Bien, ahora pasemos un poco para revisar el hueso temporal. El hueso temporal es complejo aparentemente, porque hay que recordar que tiene varias componentes. Tiene la porción petrosa,
tiene la porción escamosa, tiene el mastoides y tiene la parte del tímpano. Todos ellos están comunicados perfectamente. Pero nosotros cuando estudiamos radiografía o tomografía de hueso temporal, básicamente estudiamos esta parte, esto, donde es para ver el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, la ventana oval, ¿cierto? Los conductos semicirculares, el caracol, y por acá se ve el conducto auditivo interno por donde se desplazan tanto el séptimo nervio craneal como el octavo nervio craneal. Entonces, cuando vemos estudios de hueso temporal, tenemos que recordar todas estas estructuras, ¿no?, que se puede ver. Ah, perdón, aquí nos olvidamos. Doctor, disculpe que le corte, pero se le ha ido el audio. Ahora sí, doctor. ¿Volvió? ¿Volvió? Sí, No, ya. disculpe, usted disculpe, ¿eh? No, me avisa nomás, por favor. Entonces, estamos en esto, ¿ya? Esto es la parte, cuando hacemos estudios de temporal en los hospitales, principalmente nos ubicamos en esto, en esta parte. ¿Cierto? El conducto auditivo externo, el conducto auditivo interno, ¿cierto? La caja timpánica, o también llamado oído medio, y la trompa de Eustaquio. Para ello tenemos varias modalidades, la radiografía y la tomografía, esa parte. En la radiografía, tenemos dos incidencias fundamentales que se llaman la de Stenberg y la de Schuller, se llama en esta parte. En la de Stenberg es básicamente para que me permite a mí evaluar todos los elementos del conducto auditivo interno, es decir, la cóclea y los conductos semicirculares. Eso es la idea cuando solicitamos un estudio de temporal con proyección de Stenberg. Pero también se aprovecha por este elemento. Aquí se ve una imagen tubular radio transparente que corresponde al conducto auditivo interno, y todo esto también corresponde al hueso petroso. Entonces, en esto, por ejemplo, se puede ver muy bien. Si yo sospecho que un paciente tiene un problema del conducto auditivo interno y no hay tomógrafo cercano, la radiografía en esta proyección me va a dar esta imagen del conducto auditivo interno. Y por acá vamos a ver todo lo que representa las estructuras anatómicas del oído interno, la cóclea y los conductos semicirculares. Otra proyección es el de Schuller. Esta proyección es básicamente cuando queremos evaluar, queremos apreciar la imagen que corresponde a las células mastoideas. Las células mastoideas normalmente son así, unas pequeñas celdas, después de ver el nombre, celdas, imágenes ovaladas, con pequeñas trabéculas, llenos de aire. Eso es normal en esa parte. Y como punto de referencia, ¿cuál me sirve? Aquí estamos viendo nosotros una imagen ovalada en esta parte. Esta imagen ovalada, radiolúcida, es la superposición del conducto auditivo interno y del conducto auditivo externo. Ambos coinciden si en caso la proyección está bien realizada. Y por supuesto, y también tenemos opción nosotros en ese paciente de apreciar cómo está la articulación temporomandibular. Esto es el borde del hueso temporal, y esto es el borde de la rama horizontal del maxilar superior, de la articulación temporomandibular.
Entonces, eso también se puede apreciar, por supuesto. Claro, la radiografía tiene su espacio y tiene su limitación, esa parte. En cambio, el tomógrafo sí, el tomógrafo te va a ofrecer un poco mayor de alcance esa parte. Y aquí les muestro algunas imágenes, ¿cierto? Esto, por ejemplo, es el recuadro de esta zona que vamos a identificar sus partes. Esto corresponde al conducto auditivo externo. Se ve oscuro porque está lleno de aire normalmente. Todo esto corresponde a las células mastoideas. Entonces, las mastoideas es oscuro porque está lleno de aire normalmente. Y esto corresponde a la trompa de Eustaquio. Eso se ve, esas estructuras se ve en ese corte. En otro corte, ya un poco más, un poco más alto, se ve los conductos semicirculares que corresponden al oído interno, pero también se ve las celdas mastoideas de esta forma. Y aquí se ve esto corresponde al conducto auditivo interno, al conducto auditivo interno se ve esa parte, ¿cierto? Entonces, en cada corte siempre tenemos la oportunidad, tenemos la opción de revisar las estructuras anatómicas en esa parte. Otro corte superior que corresponde a esto, a este recuadro, aquí vemos mucho mejor. Esto es la cóclea, es un elemento del oído interno. Esto corresponde a la cabeza de martillo, o sea, es parte de la cadena de huesecillos. Esto corresponde al tímpano. Y todo esto sería la caja timpánica, ¿cierto? Que es oscuro o negro porque está lleno de aire normalmente. También se llama oído medio, ¿verdad? Oído medio o caja timpánica. Y esto corresponde al conducto auditivo externo, se ve esa parte. Entonces, en este corte nos permite tener una visión de la caja timpánica y del conducto auditivo externo en esa parte. Otro recuadro. Esto nos permite ver esta imagen, todo esto que corresponde al conducto auditivo externo. Se ve de esta forma, hipodenso, ¿no? De color negro, así se ve normalmente. La membrana timpánica, la caja timpánica, o también llamado oído medio, la cadena de huesecillos. Todo esto corresponde al conducto auditivo interno y esta pequeña forma triangular que se ve en esta zona es la cresta falciforme. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, esto es el conducto auditivo interno, se ve así de color oscuro, negro, porque está lleno de aire. En cambio, el conducto auditivo interno no se ve a negro, sino se ve una imagen más o menos isodenso. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el nervio del séptimo par y el nervio del octavo par. Por eso es la diferencia de densidades, se ve en esa parte. Sigamos con otra imagen, y esto ya es un ejemplo. Este es un niñito que la familia se da cuenta que cuando al bebé le llaman, el bebé por un lado responde rápidamente, pero cuando le llaman del otro lado, el bebé no responde como debe ser. Bueno, el médico que le evalúa sospecha un problema auditivo y como parte de él le pide un estudio de tomografía, ¿no? Básicamente de conductos auditivos externos. Y este es el conducto auditivo externo del niñito en el lado izquierdo, se ve en toda su extensión, así oscuro, de color negro. En cambio, en el lado opuesto no se ve el conducto auditivo externo, ¿cierto? Ni una rayita, ni un filamento, no se ve nada en esa parte. Estos son cortes coronales. Estos son cortes en axial, el pabellón auricular,
el conducto auditivo externo. En otro lado, se insinúa algo de aire en el pabellón auricular, pero todo el resto del trayecto no se ve absolutamente esa parte. Otra imagen axial, aquí se ve el conducto auditivo externo, pero aquí no se ve nada de lo que corresponde hacia el conducto auditivo externo. Esto corresponde a la trompa de Eustaquio, esa parte. Entonces, con esto se concluye que el niñito tiene un problema que se llama agenesia del conducto auditivo externo. Entonces, ya hemos precisado de manera adecuada, ¿no? Ya se hace un informe con bastante exactitud para que ya el médico que lo está viendo tome las medidas más adecuadas por el bien del paciente en esa parte. La otra patología que vemos en nuestro medio, la patología más frecuente, es cuando hay un problema inflamatorio crónico. El paciente refiere que sufre de dolor de oído, en un momento manifiestan que han tenido una secreción serosa, otro dice, no, he tenido pus, también me salía por el oído, y ahora me fastidia, me molesta, no escucho, y a veces tengo fiebre. Entonces le hacemos el estudio al paciente con tomografía en esta parte. Veamos qué se observa. Esto es la tomografía de hueso temporal. Esto corresponde a las celdas mastoideas. Celdas, como dice su nombre, todas ellas bien dibujadas, con bordes hiperdensos. En cambio, en el lado opuesto prácticamente no se ve. Todas estas celdas se han disminuido de volumen y se han hecho de color blanco. El término que se emplea es esclerosis, ¿no? Esclerosis, esa parte. Cuando uno ve las celdas mastoideas de esta naturaleza, es porque ese paciente ha tenido una enfermedad ya de varios meses atrás con problemas inflamatorios de las células mastoideas y al final ha resultado en esto, en esta parte. En otro corte, el mismo paciente, la célula mastoidea se ve aquí. Esto corresponde al lado enfermo, prácticamente queda muy poco, unas cuantas que se puede contar células mastoideas, pero todo lo demás se ve de un color blanco. El conducto auditivo externo, el conducto auditivo externo. Pero si vemos, por ejemplo, en coronal, si vemos en coronal, por ejemplo, si vemos en coronal células mastoideas normales, en cambio aquí prácticamente no. Todo ha perdido su morfología, ha perdido la densidad, se ve diferente en este. En esto, por ejemplo, este es el conducto auditivo externo. Esta es la caja timpánica, como que debe ser así, hipodenso. Esto corresponde a la cadena de huesecillos y esto es el conducto auditivo interno por donde está el recorrido de los neurocraneales, esa parte. En el lado enfermo, el conducto auditivo externo se ve, pero en la caja timpánica, en la parte superior, también se ve una imagen isodenso, se ve, ¿no? Eso corresponde a un tejido inflamatorio crónico, se ve en esta parte. Esto corresponde al conducto auditivo interno y esto corresponde a la caja timpánica. Entonces, como aquí hay compromiso del oído medio de la caja timpánica y también hay compromiso de las células mastoideas, se le denomina otomastoiditis crónica. Esta es la patología que se ve con más frecuencia, es el motivo por el cual los pacientes van a los hospitales generales buscando un apoyo en su problema que tiene el paciente en la parte del oído, esa parte. Bueno, aquí esto es un esquema de una referencia bibliográfica
que ustedes puedan repasar e identificar las partes. Todas las partes están completas, toda esta parte, el conducto auditivo interno, la caja timpánica, el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Este es un corte coronal, perdón, y este es un corte axial o también transversal en esa parte. Esto es para que ustedes puedan de alguna forma hacer la correlación. Está bastante completo esta parte. La otra parte que queremos ver es en relación a los senos paranasales. Recordar senos paranasales tiene una estructura ósea, ¿cierto? Estructura ósea, el seno maxilar, el seno frontal, las celdillas etmoidales, ¿no? Aquí falta el seno esfenoidal que está por debajo de la silla turca, no se ve. Pero eso tenemos que recordar, ¿cierto? Recordar esta morfología. Y bueno, este es un esquema donde nos están mostrando los senos maxilares, las celdas, su forma, su distribución de todos ellos en esa parte. Siempre que se ve imágenes hay que recordar la anatomía. Eso nos ayuda mucho para poder identificar la anatomía en las imágenes en esa parte. La radiografía también se usa para estudio de los senos paranasales. Por ejemplo, esto es la incidencia de Caldwell. Aquí está todas las estructuras anatómicas que se puede identificar, pero en esta radiografía, ¿qué nos permite ver? Esto corresponde a los senos frontales, cuyo borde está bien delimitado y en el interior contiene una imagen radiolúcida que es aire. Y esto de aquí corresponde a los senos etmoidales, que también es radiolúcida, de bordes bien definidos porque son normales. Pero de nuevo también aprovechamos por lo siguiente. Este es el borde superior del peñasco, es el hueso petroso en ambos lados, y aquí está el conducto auditivo interno. Esto viene a ser las fosas nasales, Aquí se ve el seno maxilar, pero no se ve como quisiéramos verlo libre, porque se superpone con el maxilar superior en ambos lados. En esta parte. Otra incidencia es la proyección lateral. Como ya se mostró hace un momento, lateral me deja ver a mí muy bien la silla turca, el piso, el borde anterior, el borde posterior, y el que está debajo de la silla turca, todo este espacio corresponde al seno esfenoidal, que normalmente debe verse así radiolúcido, porque está lleno de aire, ¿cierto? Entonces yo así puedo evaluar el seno esfenoidal con radiografía. Esto, con esta proyección, veo los frontales, veo los etmoidales, con esta proyección estoy viendo el esfenoidal, y con esta última proyección yo voy a ver los senos maxilares en esta parte. Esta es la proyección de Waters. De Waters. Entonces, tenemos la opción, o sea, con la radiografía podemos evaluar la morfología, y la composición de los senos maxilares en esa parte. Pero también podemos ver, usar la tomografía, como se ve aquí esta parte, ¿no? La tomografía te muestra, por supuesto, en varios planos. Este es un plano coronal. También la tomografía puedes ver un plano sagital. También se puede ver un plano axial, se puede ver. Aquí les muestro este esquema con el plano coronal. Estas son las partes, viendo el plano coronal, que están debidamente aquí correlacionados en esa parte.
¿cierto? Eso se ve muy bien. Recordar siempre que hay el tabique nasal, hay unas variantes, hay personas que tienen el tabique nasal un poco desviado, ¿cierto? Y eso también se tiene que tener cuidado cuando evaluamos senos paranasales. Recordar también, si bien el estudio es para senos paranasales, es decir, maxilares, etmoidales, frontales y esfinal, pero también hay que observar cómo se encuentran los cornetes. Hay cornetes, los que se ven con más frecuencia son los inferiores y son los superiores, que también esos pueden producir problema inflamatorio y luego pueden también pueden después comprometer el funcionamiento de los senos maxilares en esta parte. Esta es la tomografía. La tomografía en coronal, en sagital y en axial. Esta imagen, esto corresponde al cornete inferior, así es, ¿verdad? El cornete medio, son las fosas nasales en esta parte. Esto corresponde al seno maxilar, cuyo borde está bien definido. Esto corresponde a las celdas etmoidales de ambos lados. Y en este lado se ve aquí una imagen así, isodenso, homogéneo, de bordes bien definidos, se ve esta parte, ¿no? Esto es viendo de forma coronal. Esto es viendo la parte sagital, y esto es viendo en axial. Así es bien definido, es forma ovalada, isodenso. Es difícil, si nos preguntan, por ejemplo, ¿es un pólipo o es un quiste de retención? Es difícil por imagen tratar de decir cuál es cuál. Hay que tener datos de la historia clínica del paciente. Los pólipos que generalmente son un crecimiento de la mucosa y están asociados a problemas alérgicos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente sufre alergia constante, menciona que yo tengo rinitis constante, entonces esto probablemente sea un pólipo en esa parte. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene problema alérgico, pero no es de mucha gravedad, entonces esto puede corresponder a un quiste. Se llama quiste de retención. Ahí se engloba y contiene mucosa y o serosa en esta parte. Por imágenes es un poco difícil a veces de diferenciar en tomografía y también en radiografía. En cambio, en resonancia sí podría diferenciarse en esa parte, ¿no? Esto se puede hacer, esa diferencia en esa parte. La radiografía. Esto es la radiografía, recuerda usted la radiografía se dice Waters, ¿no? Comparemos acá, Waters es básicamente para observar el seno maxilar. Este seno maxilar, el borde está radiopaco, engrosado, algo se mantiene aquí, radiolucidez, aire normal. Esto me está indicando que hay engrosamiento de la mucosa en este seno maxilar. En cambio, en el otro lado sí, prácticamente ya todo el seno maxilar está cubierto por una imagen de radioopacidad. Entonces, un engrosamiento de la mucosa y aquí prácticamente todo está cubierto. Eso es sinusitis crónica. La definición de sinusitis crónica es cuando hay un crecimiento, una hipertrofia, un engrosamiento de la mucosa del seno, en este caso el maxilar. Y en tomografía, ¿cómo se ve? No es del mismo paciente. En tomografía, por ejemplo, un corte axial, el seno maxilar lleno oscuro, lleno de aire porque es hipodenso, y aquí se ve hipodenso, y esto es el engrosamiento o la hiperplasia de la mucosa. A veces
se hacen tan gruesos, a veces se hacen tan intensos que es difícil a veces tratar en esa parte, ¿no? Pero también el paciente ya tiene con eso ya muchos años en ese problema, en esa parte. Esto es la parte más frecuente que vemos nosotros en nuestro medio, los problemas inflamatorios agudos o crónicos del seno maxilar en esa parte. Esto es, por ejemplo, otro paciente se ve, aquí se ve, igual la duda es quiste o es un pólipo, ¿no? ¿Es quiste o es un pólipo? Un quiste o es un pólipo. Pero en el lado opuesto que se ve un engrosamiento de toda la mucosa del seno maxilar. ¿Ves? Se ve un engrosamiento de toda la mucosa en el lado opuesto, se ve en esta parte. Así es. Entonces, en este paciente tiene dos problemas. Uno es la sinusitis crónica en este seno, porque se ve engrosado la mucosa, y la otra imagen que o es un pólipo o es un quiste en esta parte. Entonces, la tomografía te muestra esa opción. Pero también veamos lo demás. Esto son las células etmoides, está muy bien. Estos son los cornetes inferiores, un poco incrementados de volumen. Los cornetes medios, que están normales en su tamaño, en esa parte. Pero a veces hay pacientes que van al hospital realmente con bastante compromiso respiratorio. Le hacen sus estudios y vean esto. Estos senos frontales, que deberían estar oscuros, llenos de aire, están ocupados por un líquido inflamatorio, ambos frontales. Esto corresponde a las eldías etmoidales, llenas de secreción en esa parte. Y no solamente eso, este es el borde de la lámina cribosa, ¿no? El líquido es la secreción que está en celdas etmoidales, tanto es el volumen que está ocasionando cierto desplazamiento de la lámina cribosa hacia la órbita de ambos lados, y por ahí está, ustedes recuerdan, músculo recto interno, este paciente, ¿no? Entonces, hay un compromiso de celdas etmoidales, de celdas frontales, de celdas maxilares, hay un compromiso en ambos lados, las etmoidales en ambos lados, y aquí esta pequeñita, al parecer, corresponde al seno esfenoidal. Entonces, en este paciente tiene un compromiso de todos los senos, este paciente. Y cuando eso sucede, se toma el nombre de pansinusitis, ¿no? Todos, ¿verdad? Sinusitis crónica. Aquí faltan, por favor, sinusitis crónica que se ve en este paciente, se ve en esta parte. Por supuesto, la idea es que el paciente no debe llegar a esto, ¿no? Sino debe ser tratado antes de esa parte. Y el otro que también se suele verse como parte del problema inflamatorio de los senos es otro paciente, por ejemplo, con engrosamiento de la mucosa del seno maxilar, sinusitis crónica en esta parte, crónica. Pero además está asociado ¿a qué? A una hipertrofia por eso este paciente sufre de rinitis, ¿no? Rinitis crónica sufre este paciente. Comparemos ambos, esto está grande, es una hipertrofia. Esto es también grande en relación al lado opuesto. Entonces, el paciente con diagnóstico de rinitis, ¿no? Rinitis más en el lado izquierdo, y subsecuentemente en el paciente también se presenta un engrosamiento de la mucosa que ya me lleva entonces a una sinusitis crónica. Rinitis crónica me está ocasionando una sinusitis crónica en el paciente, en esa parte.
Eso es lo que se ve con mucha frecuencia en esto. Otras veces el paciente viene así con un dolor intenso, con un proceso febril, y a veces se deforma, se deforma el hueso maxilar inferior, superior se deforma. Y si esta lesión se ubica en el seno frontal, también la pared anterior del seno frontal se deforma. Y esto es un acúmulo de secreción, un acúmulo de líquido que no tiene drenaje, Esto ha ido lentamente acumulándose. Vean cómo este es el tamaño normal del seno maxilar, y aquí esta pared, que debe ser de esta forma, aquí más bien ya está desplazada, formando como una circunferencia. Esto corresponde a un acúmulo de secreción que se llama mucocele. Por supuesto, cuando esto ve en un paciente, también, como aquí me está produciendo alteración de la parte ósea, también tenemos que sospechar que podría ser también una tumoración, una masa que está creciendo y me está desplazando la parte ósea. Pero en todo caso es la clínica quien de manera inicial nos orienta hacia un mucocele o hacia una masa en esa parte. Lo otro que también tenemos que ver cuando hablamos de cráneo es las órbitas. Esta es la radiografía de órbita. Ya no se usa mucho, salvo cuando queremos ver un traumatismo, ¿no? Un traumatismo. Si quiero ver un traumatismo de la bóveda del reborde orbitario, sí, la radiografía me puede ayudar, esa parte. Pero si yo quiero ver más bien patologías que están dentro de la órbita, no, ahí tengo entonces que hacer uso de la tomografía o de la resonancia. Entonces la radiografía para órbitas ha quedado casi como indicación cuando queremos ver problemas óseos de órbita, y en este caso, por ejemplo, cuando se debe a un traumatismo. El que se ve es la tomografía y la resonancia. Aquí le muestro un corte transversal de las órbitas con el contenido del globo ocular, el nervio óptico, el músculo recto interno, el recto externo, y esto que está aquí oscuro, hipodenso, es la grasa, ¿no? Es la grasa. Y esto, no confundirse, esto corresponde al aire que están en las celdillas etmoidales. Etmoides, y esto es la grasa. Y por aquí también se encuentra el conducto del nervio óptico, ¿no? Conducto del nervio óptico, se encuentra esa parte. Esto es un corte sagital y coronal de la tomografía. Esto corresponde al nervio óptico, al recto músculo superior, al inferior nervio óptico. Este espacio oscuro corresponde a la grasa. Todo esto es el humor vítreo que se encuentra dentro del glóbulo rojo, y esto es el cristalino, se ve esta parte. Esto corresponde al cristalino. Igual la órbita, el globo ocular, recto superior, recto interno, recto externo y recto inferior. Aprovechamos, esto son las celdas etmoidales en esta parte. Por supuesto, si uno quiere ser un poco más preciso, un poco más evaluar con mayor detalle las estructuras anatómicas, tenemos la resonancia, ¿no? Esto, por ejemplo, la resonancia en secuencia de T2. El globo ocular, ¿no? Es blanco porque hay líquido. Esto corresponde al nervio óptico, este corresponde al nervio óptico, ¿no? Es el músculo recto superior, ¿no? Esa parte.
Entonces esto nos permite mejor, tenemos una idea mucho más definida, con más detalle de la órbita, con el estudio de resonancia magnética en esa parte. Esto es un ejemplo para ver. Esto es de un paciente donde se ve el recto interno, el recto externo, y aquí se ve, por ejemplo, que el recto interno en ambos lados tiene mayor volumen, mayor configuración que del lado externo en esa parte. ¿Cierto? Más volumen en esa parte. Estos son sagitales igual, el recto superior tiene más volumen, el recto inferior son grandes, ¿cierto? En relación al recto externo. Entonces aquí lo que llama la atención es entonces el aumento de volumen de los músculos recto superior, recto inferior y recto interno, y se ve en todos ellos. El nervio óptico se ve en la parte central como le corresponde en esta parte. Viendo en el coronal, el nervio óptico, el recto superior, recto inferior, recto interno. Entonces hay un crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento de la masa muscular de esos músculos, pero que no está comprometiendo al recto. De manera inicial, cuando nosotros vemos ese tipo de imágenes, entonces definimos que es un caso de muscular, es decir, una miopatía. En el siguiente caso, sí, hay que tratar de ver a qué se podría deberse, cuál sería la causa de la miopatía en esa parte. Un problema es la enfermedad de Graves Basedow, ¿verdad? Esa es una enfermedad que produce alteración de los músculos intraorbitarios. Cuando estudiamos este cerebro, igual, hay que recordar todas las estructuras del cerebro que son, que no es nomás el parénquima, ¿no? Sino es también el cuerpo calloso, los ventrículos, el tálamo, el fornix, el tronco encefálico, el cerebelo, todo eso, cuando evaluamos el cerebro en esa parte. Y a la fecha, para ver el cerebro tenemos dos modalidades. Uno es la tomografía, ¿no? Esta es la tomografía del cerebro sin usar contraste por vía endovenosa, ¿cierto? Esto corresponde a los ventrículos laterales. Esto que se ve aquí un tanto oscuro y hipodenso, corresponde a la sustancia blanca. En cambio, lo que se ve aquí, así como unas pequeñas entradas, son las circunvoluciones que corresponde a la sustancia gris. Corresponde eso en esa parte. Sustancia gris y la sustancia blanca. Y se puede ver desde la parte inferior. Esto corresponde a la protuberancia, esto es parte del cuarto ventrículo, el mesencéfalo, ¿cierto? El mesencéfalo, los tálamos, son los tálamos, todo esto corresponde a ganglio basal, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el tálamo, y esta imagen que se ve de esta forma corresponde a la cápsula interna. Esto es la tomografía sin contraste. La tomografía con contraste, normalmente el contraste nos va a dibujar los vasos arteriales, ¿no? Cerebral media, cerebral anterior, los dibujan normalmente. También los vasos se pintan, los que se encuentran dentro del espacio subaracnoideo, o sea, en los surcos. Eso es normal. Pero también nos dibujan cuáles es los senos. Este caso es el seno recto. Esto es la presa de Herófilo, ¿cierto? Es normal esa parte. Eso es normal. O sea, cuando hacemos estudio de tomografía con contraste, nos va a dibujar normalmente los vasos arteriales, los vasos venosos y también los senos, el seno longitudinal. El contraste el parénquima cerebral no se impregna con el contraste normalmente. ¿Por qué? Porque el parénquima, como todos recordamos, tiene un método de defensa. ¿Cuál es la barrera hematoencefálica? Esa barrera, cuando está sano, no permite el pasaje de ningún elemento extraño hacia el parénquima cerebral. Entonces, una forma de ver el cerebro es con la tomografía, esa parte. La otra es usando la resonancia.
Esto es, por ejemplo, una resonancia, esta fila corresponde a lo que se llama resonancia en T1, ¿cierto? Este es en sagital, esto es en coronal, y esto es en sagital con contraste. En esta modalidad de T1 es muy útil cuando queremos estudiar la morfología del cerebro. Por ejemplo, aquí podemos ver muy bien la sustancia blanca, se puede ver muy bien la sustancia gris, podemos ver la forma, podemos ver los surcos corticales, podemos ver entre todos ellos esa parte. Entonces, el tálamo, este es el hipotálamo. En la sagital, este es el cuerpo calloso, el fornix, el tálamo, el mesencéfalo, el cerebelo, el cuarto ventrículo, la cisterna vermiana superior, el recto superior. Entonces se puede ver muy bien. La otra secuencia que es bastante útil es también el T2. Y en su momento hay ejemplos para ver cómo nos va a ayudar en T2. En el T2, como ven ustedes, la morfología del cerebro no ayuda mucho para diferenciar entre sustancia blanca y entonces no ayuda mucho en esa parte. Pero tiene su aplicación. ¿Cómo lo identificamos en el T2? Porque todo lo que es líquido, entre ellos el líquido suprarraquídeo, se ven de color blanco. Se ven hiperintensos o hiperseñal. Donde exista líquido, va a haber blanco en esta modalidad del T2. Estas son las cisternas ambies, por ejemplo, de la cisterna interpeduncular, la cisterna del valle silviano se ve en esta parte. Entonces todos ellos se ven blanco porque tiene líquido en esa parte. Eso es en el T2. Y en la contrastada con resonancia se ve mucho mejor, ¿cierto? Todo esto corresponde al seno longitudinal superior y eso es normal. Esto corresponde al seno recto, esto es la vena de Galeno, la vena cerebral interna en esa parte. Entonces son los vasos normales que captan contraste, pero que transcurren a través de los surcos corticales, los surcos que están entre cada circunvolución. Eso es normal en esa parte. Entonces, para estudiar cerebro tenemos la tomografía o tenemos la resonancia en esa parte. Y para estudiar la columna vertebral tenemos igual que recordar, ¿cierto? Recordar cómo es la configuración y el eje normal, ¿no? De la columna vertebral, viendo de frente, viendo de perfil, tiene una curvatura fisiológica normal, lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. Recordar que las vértebras, todos ellos tienen, por supuesto, una composición semejante, pero el tamaño y la forma varía, por ejemplo, en esa parte. Por ejemplo, esto es la apófisis espinosa de la región cervical, que es diferente a la apófisis espinosa del hueso lumbar en esa parte, pero es también apófisis espinosa. Entonces, es que esto tenemos que recordar en la anatomía. Y además tenemos recordar, dentro del canal raquídeo está la médula espinal, donde emerge la raíz anterior y la raíz posterior, van a dar luego a un ganglio y emergen a través del foramen o del agujero de conjunción, ¿cierto? El agujero de conjunción. Entonces, por el agujero de conjunción va a emerger, va a salir el nervio, esa parte. ¿Cómo estudiamos varias modalidades? Tenemos la radiografía, tenemos la tomografía, aquí estábamos mostrando los agujeros de conjunción en cervical, tenemos la resonancia, esta es la resonancia para columna vertebral, esto tiene una denominación que se llama el STIR, esto es la resonancia axial, donde estoy viendo el columno vertebral y esto corresponde a la médula espinal en esa parte. Veamos a ver algunos detalles aparte. Esto, por ejemplo, son un estudio de columna cervical mediante la radiografía. Incidencia lateral, en frontal y en oblicua.
En oblicua, esta imagen ovalada es el que se llama agujero de conjunción. Es decir, si yo quiero estudiar el agujero de conjunción de la región cervical, tengo que necesariamente solicitar esta incidencia que es en oblicua, porque si no, no lo voy a observar en esa parte. También hay que recordar que como parte de la columna cervical también tenemos el hueso, el apófisis odontoides, que es esto, está bien dibujado, es simétrico la distancia entre el apófisis odontoides y el atlas. Entonces, el atlas, esa parte. Esto también hay que recordar, porque el paciente puede tener una molestia no en la columna cervical, sino puede tener una molestia a este nivel, ¿cierto? En la articulación atlas y axis podría tener. Recordar, por ejemplo, el espacio intervertebral entre vértebra y vértebra, el canal raquídeo, las apófisis espinosas, que se puede ver en esta parte. Eso en cuanto a radiografía. Aquí le mostraba, por ejemplo, este paciente, esto es la curvatura normal que debemos tener todos, una leve lordosis, ¿cierto? Pero la consulta que hace el paciente al hospital cuando tiene molestias cervicales o occipitales, ¿sí? O a veces lo evalúan, el médico dice cefalea tensional, ¿cierto? Le ponen eso en la indicación y le hacemos el estudio al paciente. Y encontramos que a veces la columna, en vez de ser una curvatura, es una columna recta. Entonces, esto es una causa de molestia en el paciente, ¿no? O a veces en otros pacientes ya la curvatura es al revés, ¿no? La curvatura es diferente, tiende hacia la cifosis en esa parte, cuando debería ser aquí una lordosis. Entonces, siempre que veamos columna, hay que también revisar cómo está el eje de la columna en esa parte, porque ahí puede estar el problema de la molestia del paciente en esta parte. Esta región lumbar, esto es, por ejemplo, la lumbar frontal, la lumbar lateral. Y aquí un detalle, este es L1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes ven, esto corresponde a la apófisis espinosa, y aquí se ve como que habría una imagen, como una línea radiolúcida, justo en la mitad de la apófisis espinosa, esa parte, ¿no? Y si el paciente dice, por ejemplo, sí, hace una semana me he caído, ¿cierto? Entonces uno puede sospechar, caramba, pero tal vez esto es una fisura en esta parte, ¿cierto? Pero en este caso no. Esto suele a veces encontrarse en los estudios radiográficos de columna lumbar y esto corresponde a lo que se denomina una espina bífida oculta. O sea, felizmente, esta es la apófisis espinosa que tiene una especie de tabique, pero que no es en toda su extensión, solamente una parte, y en la radiografía suele verse de esta forma, espina bífida oculta. Y cuando uno ve de perfil, puedes ver los curvos vertebrales, los espacios intervertebrales. ¿Ves? Esto corresponde al agujero de conjunción, que lo ves en lateral. En cambio, cervical no. Cervical tienes que solicitar una oblicua para ver los agujeros de conjunción. En cambio, en la región lumbar, la oblicua tiene otra indicación. Es cuando yo quiero ver, por ejemplo, cómo están las articulaciones intraapofisiarias, que son estas, normales. Entonces yo tengo que solicitar la oblicua. Entonces el estudio de la columna vertebral depende, ¿no? Depende lo que el médico ha evaluado al paciente. Que el médico que está planteando en el paciente. Y según eso, o cuál es su diagnóstico clínico, y según eso va a pedir el estudio que mejor le ayude al paciente, por supuesto, ¿no? Al paciente. Tomografía. Esto es la tomografía, ¿no? En lateral, ¿cierto? También, esto es también lateral, esa parte, todo, de manera independiente. Esto es para ver vértebra por vértebra, el curvo vertebral,
el pedículo, ¿cierto? La lámina, apófisis traversa, apófisis espinosa. Estos son lo que se denomina en 3D, ¿no? Columna vertebral en 3D o en reconstrucción en esta parte. Y esto es la tomografía Doctor viendo. Crisanto, Dime, doctor, disculpe que le interrumpa. dime. Le quedan 4 minutos para acabar este primer tema, porque si no, no vamos a poder terminar con el Ya, segundo. no, pero el segundo tema es menos tiempo. ¿Le puedo esto coger un poquito más? Ah, ya, sí, no hay problema ¿Ya? entonces. Si lo ha calculado, está bien. Sí, sí, sí. Gracias. Esto un poquito más, pero otro en menos tiempo, por favor. ¿Ya? Ya, doctor. Disculpe, ¿eh? Gracias. Ya, listo. Esto entonces, por ejemplo, usted tiene opción de ver toda la columna vertebral, ¿cierto? En toda su extensión con el tomógrafo en 3D. Y esto es un corte que permite ver la parte sagital, esta parte. Los agujeros de conjunción y los cuerpos vertebrales en esa parte. La resonancia. Y la resonancia en T1. En T1, esto es así como se ve la cola de caballo. En T1, el líquido sofraquídeo lo veo hipointenso. En cambio, en T2, el líquido lo voy a ver blanco. Y esto corresponde a la cola de caballo, en esa parte. El STIR es una secuencia que me permite a mí bloquear la señal de la grasa. El STIR es para yo bloquear la señal de la grasa, esa parte. En algunas patologías es necesario eso bloquear. Es el STIR de lateral y es el STIR frontal. Por ejemplo, aquí, en esta modalidad, yo estoy viendo la cola de caballo, estoy viendo cómo emergen los nervios craneales y aquí inclusive estoy viendo el recorrido de un nervio, ¿cierto? El lumbo sacro estoy viendo en el STIR. Y esto corresponde a un corte axial en T2. En T2 el líquido es blanco. Y otros puntitos que se ven aquí corresponden a elementos de la cola de caballo en esa parte. En nuestro medio lo que se ve bastante cuáles es los problemas infecciosos producidos por la tuberculosis. Alteración, destrucción de cuerpos vertebrales con compromiso del espacio intervertebral. De manera general, cuando vemos, por ejemplo, vértebras comprometidas, destruidas, además está comprometido el espacio intervertebral, es infeccioso. Y después ya viene otra etapa de buscar aquí agente infeccioso. Pero en cambio, si vemos destrucción de vértebras, uno o varias, y se mantiene de alguna forma el espacio intervertebral, eso más bien corresponde a un problema tumoral. Entonces vean ustedes la importancia de identificar la integridad del espacio intervertebral, esa parte. Otro paciente con alteración del cuerpo vertebral. Así, ¿no? Se perdió el espacio intervertebral. Pero además aquí también hay calcificaciones en el músculo psoas que se describe, que se menciona en la infección por tuberculosis de las vértebras. Este paciente además tiene un problema pulmonar, aquí se ve una cavidad en el pulmón, se ve en esta parte. Algunas veces cuando veamos nosotros tomografía o resonancia o rayos X hay que tratar de ver siempre el borde, ¿no? El borde de las vértebras debe ser más o menos parejitos, pero en cambio aquí este borde está un poco hacia atrás, este borde está hacia atrás, este borde está hacia atrás en relación al inferior, y eso se llama retrolistesis. El borde posterior está desplazado atrás en relación al inferior, retrolistesis en esa parte. Eso es asociado a un problema degenerativo en esa parte. O al revés, en otros pacientes a veces, cuando uno ve el borde posterior, vemos que la vértebra está hacia adelante en relación al inferior. Esto, por ejemplo, está casi en la mitad. Y eso se llama entonces espondilolistesis o también se llama listesis anterior, ¿no? En relación a la vértebra inferior. Eso también hay que tratar de ver porque eso es a veces la molestia de los pacientes en esa parte. El problema degenerativo compromete a las vértebras y compromete al espacio intervertebral.
esa parte. Esta imagen corresponde al espacio intervertebral entre L4 y L5. Vean aquí las vértebras, esta es la vértebra normal, mantiene su integral, pero aquí las vértebras están deformes en esa parte. Y aquí hay una prominencia ósea, son los famosos osteofitos, se ve en esa parte. Bueno, aquí una serie de ejemplos. Por ejemplo, este paciente hay un cambio en su curvatura con varias imágenes de osteofitos grandes, prominentes, que inclusive tienden a fusionarse. Aquí en este paciente los osteofitos están proyectados hacia adelante, en esta parte, y aquí inclusive la región lumbar, la columna lumbar, está haciendo, hay una especie de estrechez justo en el espacio intervertebral. Todos ellos son indicativos de cambios degenerativos de la columna, esa parte. Esto es la región cervical con resonancia en T2, en T1, y esto es en el axial, en esa parte, ¿cierto? Esto corresponde a la médula espinal, el blanco corresponde al líquido cefalorraquídeo, que es blanco, y aquí se ven estas pequeñas imágenes así, pequeñas imágenes hacia adentro, ¿no? Eso corresponde porque el disco intervertebral está protruyendo hacia la parte posterior como consecuencia del problema degenerativo en esa parte. Bueno, eso era la primera parte